Nos encontramos con Víctor, periodista y colega que conocí en la cancha. Víctor, preséntate, ¿para qué medio trabajas y qué haces en el medio? Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Tomás, bienvenido a muchas gracias por invitarme a este gran espacio. Soy Víctor Urbano Bustamante, soy narrador, periodista deportivo de Rayo Deportes Colombia y soy director general de Patrulla Deportiva Radio. Y también hago parte soy miembro de ACOR, obviamente miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Ah, bien. ¿Cuánto tiempo ya llevas en tu medio directamente, Patrulla Deportiva? No, en mi medio, pues más que todo llevo como un año. Es un año, el medio se desarrolló un año, se fundó hace exactamente un año. Pues nació de una idea porque pues es algo muy bonito. Nació porque pues yo antes trabajaba en el 2011 yo era practicante de RCN, trabajaba en el patrullero RCN. Y luego de eso se me surgió la idea, pues con todo lo que aprendí en mi anterior medio, que fue una Ovación Radio Colombia, que estoy muy agradecido por estar ahí, de tener una gran persona como lo es Edgar Peña Torres, el pintor del gol. Pues ahí se me surgió la idea de montar mi propio medio. Por eso le llamé Patrulla Deportiva Radio, porque soy una persona, yo me caracterizo por ser una persona que me la paso en entrenamientos, ruedas de prensa, sean formales o informales. Los partidos de la liga, que son muy importantes porque la verdad es ayudar a gran crecimiento y sobre todo también no dejar de lado también el fútbol femenino pues el fútbol en general a nivel mundial y a nivel local. Sí, eso me he dado cuenta pues del tiempo que trabajo con usted. Ya he visto que usted hay días que cura hasta 3 partidos, que sale de Olaya, pa' Techo, pa' Campín y luego pa' casa para narrar otro. Eso es increíble. ¿Cómo aguanta tanto el trote día a día? Pues, además de que es lo que a uno le gusta, pues uno lo hace con amor, pero para estar en, no sé, en 3 partidos al día y narrarlos, ¿cómo combate ese desgaste? Bueno, ese desgaste para relatar es muy complejo porque precisamente es muy complejo porque a veces nos turnamos. Precisamente tenemos un segundo narrador que es Elías Llanos Paz, el narrador de Venezuela, eh, que también pues es uno de los narradores nacido en Barquisimeto, Venezuela, ¿sí? Pero yo digo lo siguiente, es que lo que pasa es que no es fácil cubrir de a 2 o 3 partidos, no es fácil. De hecho, hace la semana pasada fue la tarea más titánica que tuve que hacer. En la tarde tuvimos que cubrir desde muy por la mañana, a las 11 de la mañana estuvimos haciendo el cubrimiento del partido entre Santa Fe y Millonarios, del clásico correspondiente a la fecha número 9 de la Liga Femenina. Ese ¿Correcto? partido quedó 2-0. Ganaron las Leonas, ganó Independiente Santa Fe. Y después llega el otro partido que fue entre Santa Fe y Boyacá Chico, que empató sin goles. Sí, que Santa Fe, pues en la era de Jorge Baba llevaba 4 partidos sin conocer la victoria aún. Luego de eso, ya después más tardecito tuvimos la rueda de prensa, la zona mixta, rueda de prensa, zona mixta, bueno, y hasta que salen los jugadores. Y después nos tocó venirnos para acá a transmitir, a relatar el partido entre Atlético Bucaramanga y Millonarios. Precisamente estuvimos relatando ese partido. En el partido del Boyacá Chico estuvo con nosotros Ayrton Padilla, es un gran compañero, se vinculó hace un tiempo con nosotros. Y como bien sabes, está también con nosotros hace poquito tiempo, hace más o menos un mes exactamente, Gabriel Salazar. Gabriel Salazar lo conocí porque es hijo de una profesora que tuve la oportunidad de tener clase en la Universidad Santo Tomás, de la cual soy egresado en tercer semestre de comunicación, vi una materia que se llama producción sonora. Entonces, yo a Gabriel Salazar me acuerdo mucho, te voy a contar una anécdota. Yo a Gabriel Salazar lo conozco mucho cuando estaba estudiando en la universidad, yo lo conocí cuando era chiquito, cuando era muy Sí. pequeño. Recuerdo mucho que en ese entonces, cuando ya salíamos todos los estudiantes de vacaciones, yo vi a Gabriel, estaba muy pequeño, estaba en el colegio, y ahora pues con 18 años de edad, pues ahora
está con nosotros en Patrulla Deportiva Radio haciendo lo que le gusta, el fútbol y todo este tema. Pero para no salirme de la pregunta que tú me acabas de hacer, sí, y luego de eso narramos Millonarios y Bucaramanga, ahí estuvo en el Américo Montanini precisamente nuestro compañero José Luis García, en Bucaramanga estuvimos con Jefferson Patiño, que es nuestro nuevo compañero también, y mi persona que estuvo relatando el partido, y pues no es fácil porque toca a uno cuidar mucho la salud, no es fácil porque tienes tiempo. Siempre y cuando tengas tiempo, por ejemplo, si el partido es a las 2 de la tarde, tienes tiempo de llegar a tu casa, porque el partido fue a las 8:30, entonces tocó correr rápido, instalar, conectar, montar equipos, hacer toda la logística para meter todo este tema para que nuestra transmisión salga limpia, que tenga una buena audiencia y sobre todo pues invitar a la gente para que comparta nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales, tanto en Patrulla Deportiva Radio como en Rayo Deportes Colombia, que también es uno de los medios que también dirige uno de los compañeros también de Patrulla Deportiva Radio, Julián Londoño, desde la ciudad de Cali, vive en Palmira precisamente. O sea que Patrulla Deportiva como tal está conformado por ustedes seis, si no me falla la cuenta. Sí, claro, y tenemos también otro compañero, no, sí, aparte de eso, hay otro compañero que también está con nosotros, que es Lenin Chavarro. Lenin Chavarro se vinculó con nosotros el año pasado, ya lleva un año con nosotros. Estuvo cubriendo las eliminatorias al Mundial, cubriendo los partidos en Barranquilla. Nos ha ido muy bien. Hemos hecho también cosas y también hemos hecho muchos pilares con él. Por ejemplo, con Lenin, te voy a contar una anécdota. Estuvimos cubriendo la Copa Mundial Femenina Sub-20. Estuvimos cubriendo aquí en Colombia. Lenin, hicimos una asociación, una colaboración entre Periodismo en Acción, Patrulla Deportiva Radio, Rayo Deportes Colombia y por supuesto Acor Bogotá, precisamente para el cubrimiento de este gran evento de la Copa del Mundo. Es la primera vez que cubro un torneo internacional, torneo internacional explícitamente hablando de la Copa del Mundo. Bueno, ya he estado cubriendo otros torneos internacionales que ya hemos hecho pues una gran carrera y pues estamos ahí dándole como siempre en ese sentido, Tomás. Bien. Y Víctor, pues así como para empezar, ¿por qué ser periodista deportivo? ¿Por qué eligió esta profesión? Bueno, ser periodista deportivo, Tomás, me ha gustado mucho porque yo soy de las personas que me la paso viendo partidos de fútbol todo el tiempo. Me acuerdo tanto que en una época, yo veía en nuestra época, no sé, en la época de antes, muchos colegas de los que yo he hablado, de estos grandes grupos, cuando existían los grupos deportivos que eran en radios AM y FM, ahorita, pues las radios no están tan, o sea, sí están de moda, pero con el pasar de los años empieza a acabarse las radios AM y la radio AM, Entran a ser ya ahora ¿sí? más virtuales. Sí, ahora la única emisora deportiva, tú sabes que la única emisora deportiva que existe aquí en Colombia es Antena 2 de RCN, es la única emisora deportiva, de resto no hay emisoras deportivas, porque ahora todo el mundo conforma un grupo deportivo y simplemente tienes un acceso fácil desde un smartphone o desde una tableta o hasta desde un Smart TV. De hecho, acceder, digamos, a escuchar una narración a un grupo deportivo. En este caso hemos avanzado tanto, pero basándome en la pregunta de por qué ser periodista deportivo, te voy a explicar lo siguiente. Ser periodista deportivo, pues me ha gustado mucho primero porque lo he soñado desde muy pequeño. Cuando empecé a estudiar en el colegio, pues que quise estudiar, me dediqué a estudiar comunicación social. Tuve el apoyo de mi mamá, tengo el apoyo de mi mamá, de mi familia, ¿sí? Y precisamente fue porque en eso entonces, pues, de los primeros pinitos en el periodismo deportivo, empecé como voz institucional en la Santoto. Ahí empecé. Ese fue como el camino pues estudiar periodismo deportivo es algo porque soy de las personas que veo partidos de fútbol todo el tiempo. Yo soy de los que me levanto por la mañana a ver Premier League, ¿sí? Veo las ligas de Inglaterra, las ligas de Europa,
veo también de hecho los partidos de las eliminatorias, a veces se me da de pronto por ver fútbol argentino, ¿sí? Y de pronto más adelante, como en la tarde, más que todo en la tarde, el fútbol colombiano. Si nos retrocede, para no ir tan lejos, si nos retrocedemos un poquito tiempo, mucho más atrás, tú sabes que hoy en día muchos colegas han dicho, y lo digo porque he vivido un poquito esa época, que los periodistas en esa época pues no tenían mucho acceso a la televisión para acceder, por ejemplo, quién hizo los goles del fútbol colombiano cuando existía entonces un patrocinador, que no voy a decir cuál es, un patrocinador de cigarrillos, que patrocinaba ese torneo del fútbol profesional colombiano. ¿Sí? Lo digo. Bueno, Copa Musta se llamaba. Tranquilo, En aquí esa puede época, hablar lo que que fue quiera. entre el año 96, entre como en los años 90, 95, 97. ¿Sí? Tú sabes que en esas épocas, por ejemplo, vimos, por ejemplo, al Pibe Valderrama, Leider Cablimeño Preciado. Hemos visto a estos grandes jugadores jugar, por ejemplo, en la época que había. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, por ejemplo, cuando en los torneos internacionales, la Copa Libertadores del año 89, cuando Atlético Nacional levantó su título, ¿sí? Correcto. Ese fue, Entonces, ese fue el que levantó eso, contra no, Olimpia de Paraguay, de Paraguay. Olimpia, fue contra Olimpia de Paraguay, ¿te acuerdas? Porque en esa época, yo me acuerdo tanto que en esa época levantaban el título. Entonces, ahí fue donde yo estuve en ese ir y venir, pero ahí veía como cuando era pequeño la Copa Libertadores. Y también veía el fútbol colombiano, veía fútbol italiano, las épocas, por ejemplo, cuando existían relatores como relatores que en paz descanse, Edgar Perea, cuando se transmitían, por ejemplo, el fútbol italiano por la mañana, lo transmitía Caracol Televisión en su época. Y de ahí me gustó el periodismo deportivo. Y empecé primero a estudiar periodismo deportivo, periodismo, comunicación social y periodismo. Y de ahí empecé con empecé a explorar un poquito con el periodismo deportivo. Pero ¿cómo? ¿Por qué el periodismo deportivo? Primero, empecé a hacer voz institucional en la emisora de la Santo Tomás que se llama Escenario Radio. Esa emisora que pues también me ha dado la oportunidad de hacer voz institucional. Primero me llama yo estuve libre, salí de clases y me llama el encargado de máster, se llama era Luis Fernando López. Me llamó y me dijo, Víctor, mira, necesito que por favor me ayudes con voz institucional. Me hicieron unas pruebas en una emisora de radio, en la emisora de la universidad, una emisora online. Y, y ahí fue todo este panorama complementando con todo lo que aprendí en la universidad. Luego de eso, empezamos a formar varios grupos deportivos, ¿sí? Varios grupos, digamos, varios grupos de transmisión. Uno de esos grupos en el cual yo estuve fue donde yo estuve con Jaime Santana Buitrago, actualmente periodista de Ovación Radio Colombia. Estuvo Gustavo Barbosa, el narrador, narrador de Win Sports. Y también estuvo Diana León, que está en la W. eh, Diego García Vargas, que la última vez me lo encontré. De hecho, me lo encontré en el 2019, estaba haciendo una vuelta en un centro comercial con mi novia, estaba ahí ese día. Y Diego García Vargas, que trabaja en Blue Radio actualmente, le está yendo maravillosa. Gracias a Dios le está yendo muy bien, amigos que pues me he hablado en los últimos años. Y luego de ahí me he encontrado con colegas y ya después de ahí formamos el grupo, un equipo. Y el otro equipo estaba conformado por un narrador que tuvo paso por bastantes medios, es hijo de, de un narrador que trabajó en RCN Antenados de Ibagué, que se llama Carlos Giraldo, el narrador de multitudes, y su hijo es Luis Fernando Giraldo Gutiérrez. Es Ok. el hijo, es el hijo de Carlos Giraldo, el narrador de multitudes, nacido en Ibagué.
De ahí estaban en ese grupo, narraron partidos, hicimos partidos del Mundial de Sudáfrica 2010. Ya después, como 2010, como hasta unos 4 años después, me llamaron para el Mundial Brasil 2014 para narrar partidos en la universidad. Estuve, eso nos reunimos en un aula grandísima que se llama es el aula magna. Es una aula magna grandísima, así, toda enorme. Ya después, luego de eso, pues tuve que dejar de lado el periodismo, dejar de lado pues de transmitir partidos por temas personales. Y ya después, como en el 2017 me dieron, otra vez estuve con el titular deportes haciendo periodismo deportivo cubriendo al equipo de Tigres, que actualmente está en la B. Luego de eso, eh, pues ahí había dejado, o había hecho otra pausa, estaba estudiando otra cosa distinta, no relacionada con el periodismo deportivo, estaba estudiando gestión documental en el SENA, pero no era lo mío, no era lo mío realmente. Y ya después empecé, ya después de eso, después de que tuve problemas personales, como en el 2018, dije, hombre, ya me dediqué al periodismo deportivo, ya después me dediqué lleno al periodismo deportivo y empecé a narrar partidos para dicomanía.com, una emisora musical. Me llamó Diego Coronado Dico, trabajó en Oxígeno, viene de trabajar en Oxígeno, montó su propio medio y me dijo, Víctor, y con una compañera que se llama Valentina Ayala, estuvimos ahí con John Carrillo, David Reina, ¿sí? Que también otros dos compañeros que están en patrulla, también John Carrillo, también que hace parte de nuestro grupo deportivo. ¿Y qué pasó? Y ahí fue toda la historia. Ya después de eso empezamos a narrar partidos de fútbol colombiano, hicimos Mundial Rusia 2018, la cosa no, después de eso como por cuestiones, pues se terminó el grupo, no Sí. pudo hacerse por cuestiones internas a la voluntad, pues se terminó el grupo. Ya después de eso quedé ahí como a la deriva, tuve que esperar un año, como en el 2019, como junio, julio, para poderme vincular a otro grupo. Después de eso, como en el 2019, me vinculé a Vientos Estéreo. Estuve trabajando como panelista de un grupo estuve como panelista de un programa que pasaban los sábados de 2 a 4 de la tarde, se llamaba Deporteros al Aire, que lo dirige de hecho Jorge Armando Urbina, que dirigía ese programa. Yo fui panelista y narré partidos de Copa América. De ahí no pude narrar más. De ahí, pues, por problemas internos también, por cuestiones internas, no pudimos continuar, no pudimos seguir con el proyecto. Yo de eso, pues, renuncié. Él siguió con su proyecto, yo renuncié. Y después pasé a Ovación Radio Colombia. Estuve trabajando precisamente con un narrador que lleva más de 28 años como relator deportivo, Edgar Peña Torres, el pintor del gol. Estuvimos ahí trabajando, me dio muchas oportunidades, yo estoy agradecido con él infinitamente, lo digo abiertamente. Hemos estado haciendo partidos de la liga Betplay Di Mayor, estuvimos haciendo fútbol colombiano, estuvimos haciendo torneo internacional, de hecho estuvimos cubriendo con Ovación Radio Colombia. Estuvimos haciendo lo que fue el cubrimiento del Sudamericano Sub-20 que se recumplió aquí en Colombia. Y de ahí hicimos una gran carrera, desde el 2019 hasta el año 2023. De ahí renuncié y luego de eso pasé por Ovación Radio Colombia hasta el 2023 y de ahí pues llegué a Rayo Deportes Colombia. Ya llevo exactamente un año con Rayo Deportes Colombia, con Julián Londoño. Y pues ahí empezamos a hacer ese tipo de pins. Pero antes de eso, ahí en Ovación narré y también comentaba partidos. Y ahora en Rayo Deportes las mismas labores. Hago también, cubro los partidos, narro los partidos, ¿sí? Y luego, después pasó un año y después se me surgió la idea de montar, en ese mismo año, se me surgió la idea de montar el grupo de Patrulla Deportiva Radio. Bueno, ¿cómo comenzó todo para montar Patrulla Deportiva Radio? Cuando renuncié a Ovación Radio Colombia, cuando dejé Ovación Radio Colombia, lo único que hice fue sentarme en el computador y armar la idea.
Empecé a digitalizar en el computador cómo iba a formar mi grupo. A funcionar, Yo ¿qué es dije, lo que listo. quería? Sí, ¿qué era lo que quería? Y pues ¿Cómo con lo quería transformar? y pues con toda la ¿Cuál era experiencia la idea? de los medios pasados, Señor, y ya con toda la sí, experiencia que tenía de los medios pasados, ya podía armar, ver qué funcionaba, qué no funcionaba tan bien, qué era lo que quería. sí, que era cuál, o sea, con todo lo que he recogido, sí, con todo lo que he hecho también, aparte de cubrir la liga femenina. Entonces empecé a escribir, me senté en diciembre yo se lo dije, de hecho se lo comenté a mi mamá y a mi novia. Le dije, mamita, voy a montar mi grupo. Y a mi novia también se lo dije, de hecho. Y me senté en el computador tranquilamente un diciembre por la noche, toda la noche. Me senté, no me trasnoché propiamente, sino que trabajé hasta cierta hora. Y dije, listo, voy a empezar a crear la idea de cómo crear Patrulla Deportiva Radio. Entonces yo me dije, si yo estuve con el patrullero RCN, ¿por qué no pasamos todo esto a lo deportivo? Pasémoslo al campo deportivo. Entonces yo dije, monté el nombre, empecé a crear como el logo, la cuestión del tema, porque a la gente le gusta, ¿sí? Como estamos en un mundo moderno que a la gente le gusta escuchar los partidos por plataformas digitales, como Facebook Live, como YouTube y como Instagram, hombre, creamos la idea, Tomás, y me senté rápidamente y team, arranque, y arranqué a escribir. Y luego de eso, empecé a guardar la idea y ya como en enero, febrero, en enero, ya empecé a mirar la cuestión del tema. Ya tenía mi logo, tenía todo, tenía como todo lo que se necesitaba para crear el grupo. Tuve que registrar el grupo como en Cámara y Comercio. Ah, está Me fui a registrado Cámara, correctamente. claro, Cámara y Comercio como persona natural. Aclaro, eso se puede registrar como persona natural. ¿Sí? Fui a Cámara, hice el trámite, o sea, primero me asesoré bien. Fui a Cámara de Comercio de Bogotá y me asesoré el tema y les pregunté a esta gente, bueno, es que yo tengo un grupo, yo quiero montar un grupo deportivo. ¿Cómo hago para tener cómo hago? Mire, señor, lo que usted tiene que hacer es, si quiere, pues toda la información, pues si quiere, pues va con nosotros, lo asesoramos y ya. Me fui a Cámara de Comercio y la chica de Cámara de Comercio me asesoró. La muchacha muy amablemente me asesoró y me dijo, mira, señor Urbano, tal cosa, mire, hagamos esto. Si quiere como persona naturalista, hagamos, team, de una. Montamos el grupo y saqué mi NIT y de una vez empezamos a trabajar con el NIT. Y ya después, como el 28 de febrero, hicimos la primera emisión del programa El Espacio Deportivo. La primera emisión del programa El Espacio Deportivo la hicimos. La hicimos con Daniel Reyes, con Lenin Chavarro, con Julián Londoño, hicimos la emisión del primer programa del Espacio Deportivo. Fue tan buena la acogida que pues hemos estado haciendo el programa. Es que los proyectos, Tomás, no se hacen de la noche a la mañana. Primero hay que construir y hay que estructurar cómo quieres hacer tus cosas. Claro, eso Entonces yo sí. empecé, Porque hay mucha gente que cree que luego de, un medio deportivo es crear la página en Instagram, un logo bonito y ya. Y hasta ahí fue. no, no, eso no es así. Primero tienes que crear una idea y para qué quieres crear, por ejemplo, tu contenido cuando vas a una rueda de prensa, cuando vas a un evento formal que organice X club o X fuente, llámese la fuente que se llame, ¿cierto? Deportiva, explícitamente hablando. Entonces, ya depende de ti. Luego de eso, eh, ya después de eso mandé a crear, ya después de eso empecé a generar la cuestión y ya empezamos a hacer los programas y fue tanto la acogida que ha sido muy buena. Luego, cuando empezó a crecer el grupo, eh, ya empezamos a hacer las transmisiones. Hicimos un partido Millonarios Nacional de la Liga. Fue el año pasado exactamente. Y tuvo más la respuesta, fue una respuesta positiva porque como estábamos asociados entre Rayo Deportes, estamos asociados como Rayo Deportes Colombia y Patrulla Deportiva Radio. ¿Correcto? Y dijimos, nos conectamos y yo narré el partido.
no me acuerdo quién eran los comentaristas, no recuerdo muy bien, creo que era Julián el que estaba comentando, no, Julián, no sé si estaba o estaba en otra cosa, y fue tanto que teníamos más de 126 personas conectadas en Facebook Live, imagínate, 126 personas. Y dije, "Jue madre, una chica, o sea, ¿cómo hacemos para, cómo, y yo dije, pues máquina, ¿cómo hacemos para, cómo la gente ha crecido? YouTube, eso se crece, eso genera un crecimiento, pero tú sabes que hay unas métricas y hay unas cosas, entonces en YouTube pues hay que esperar que eso toma tiempo, Sí, porque la gente para que se vincule y para que pueda pues estar unida a nuestras transmisiones. Luego de eso empezamos a hacer las transmisiones en el estadio. Tú sabes que en el estadio hay dificultades técnicas, que el internet se cae, que patatín, que patatán, que es piloto. Eso es otra dificultad. sí, eso. Luego de eso, ya después de eso, en diciembre, pasado, cuando hicimos toda la Liga Colombiana, en diciembre, empezamos a acreditarnos con el torneo Betplay de Olaya. Empezamos con fútbol aficionado también, porque quería que la gente que mis compañeros tuvieran la oportunidad de cubrir fútbol aficionado en diciembre. ¿Qué hicimos? Resulta que el jefe de prensa del Olaya, José Vicente Castillo, que también es miembro de ACOR, entidad a la cual yo pertenezco, nos mandó un WhatsApp a todos, un WhatsApp interno, nos decía, venga, es para que ustedes se vinculen para que, por favor, para que los que quieran cubrir el Olaya, un formulario, tocaba llenarlo, y tocaba llenarlo a mano, o sea, letra strip, como decía mi mamá, letra strip. No, en serio, es que es así. Y resulta que tú llenas tu nombre, tu número de cédula, el medio, una serie de datos que te piden. Luego de eso me fui al Parque Estadio de Olaya. Me fui, ahí me vi con Lenin y me vi con otro compañero. Nos vimos ahí con tres compañeros. También estaba Jairo con ese trámite. Jairo Cifuentes, el director general del Corazón Deportivo. Estábamos ahí los tres y estaba también otro compañero youtuber del fútbol, Juan Camilo Sánchez, que también estaba haciendo, y Carlos Salamanca, que estaba haciendo el trámite, Carlos Rodríguez Salamanca, que estaba haciendo también el trámite. Nos fuimos para allá, hicimos la fila y nos dieron la acreditación. Nos dieron la acreditación de prensa para estar en el Olaya. Y yo le di, por ejemplo, yo acredité a Lenin, acredité a John, que fueron mis comentaristas durante ese torneo del Olaya. Y pues nos dimos a conocer de una vez y yo le dije a Chente, le dije, Chente, de verdad estoy agradecido con usted, gracias por darnos la oportunidad, Patrulla Deportiva Radio. Llevé mi carta, membre tirada, llevé todos los papeles y ya, y con todo, los datos y listo, y ya, y fuimos allá, narramos un partido, narramos de las primeras transmisiones de fútbol aficionado de Patrulla Deportiva Radio. Estuvimos haciendo el inicio del torneo, luego no pude porque estaba de viaje con mi mamá, y luego de eso estuvimos en el torneo, y ya después de eso estuvimos en la final del torneo de Olaya, que fue entre Centenario y Nacional de Eléctricos. Ese partido pues quedó campeón Centenario, y fue tan emotivo y fue tan bonito que de verdad fue una cosa hermosa lo que es el torneo aficionado, porque muchos jóvenes, o sea, yo soy joven todavía, muchos de nosotros los jóvenes que quieran formarse como periodistas deportivos, se forman desde ahí, desde cubrir fútbol aficionado hasta cubrir fútbol profesional colombiano, y también si se dan las oportunidades y se dan las cosas, también por qué no cubrir también torneos internacionales y ya después eliminatorias, copas del mundo, y así va armando uno su hoja de vida para ir haciendo eso. Entonces yo con tantas hojas, yo no sé, uno arma su hoja de vida y pues uno tiene sus escarapelas y acreditaciones que, que uno tiene, Tomás. Sí. Y pues en este proceso que tú me cuentas durante todo el desarrollo desde estudiante hasta el día de hoy, Patrulla Deportiva, me gustaría preguntarte para ti, ¿quién fue como un periodista que tú digas fue inspiración para mí?
que yo lo escuchaba o tomé mi estilo de él, o que el que me hizo querer ser periodista deportivo? Uy, hay muchos. Está, por ejemplo, Edgar Perea y a un narrador que yo admiro mucho, que tuve la oportunidad de conocerlo, de verdad, que lo he visto narrar el fútbol colombiano en Win. Javier Fernández Franco, el cantante del gol. Es un excelente narrador también. Me ha gustado mucho cómo narra también Jorge Eliezer Torres, narrador de RCN Medellín. Narrador tremendo, porque la característica de los narradores, por ejemplo, Jorge Eliezer Torres, que es de Santa Marta. O sea, yo escucho las transmisiones de él de RCN cuando tengo la oportunidad de hacerlo, porque hay veces que no se puede por lo que andamos con transmisiones tanto de Rayo y Patrulla. Sí. Uy, él es una persona, él narra sabroso, o sea, si tú lo escuchas al estilo de él le mete sabrosura a la transmisión, porque a veces la gente suele hacer estas cosas. O sea, a mí, él fue de las personas que me han inspirado. Uy, hay muchos narradores, por ejemplo, también, y también mis maestros y mis mentores. Por ejemplo, he aprendido mucho de Edgar Peña Torres, el pintor del gol, narrador director general de Ovación Radio Colombia, que me he inspirado con él, por ejemplo, tantas experiencias que he compartido tan bonitas, por ejemplo, cuando estuvimos relatando un partido de la B en Cota, que ese día nos fuimos en el carro de él para Cota con Angelo y ahí con otro compañero y estuvimos transmitiendo para cadena radial boyacense de RCN. Y estuvimos también, y también John Calochía, que también es actualmente director general de Periodismo en Acción. Y también otro que también me inspira mucho, no puedo dejar mis mentores, mis grandes personas, Jorge Eliezer Piña Villarreal. Piña Villarreal es un excelente comentarista, analista deportivo, pero para no ir tan lejos, pero más que todo también Edgar Perea, y también de los grandes, que en paz descanse, que son de los grandes narradores que se han visto. Es que el fútbol colombiano, si tú te das cuenta, uno de los principales narradores, cuando empezó esta ola de los grupos deportivos, fue Carlos Arturo Rueda, que trabajó en Todelar en su época. Que en paz descanse también Carlos Arturo Rueda, Pastor Londoño Pasos, esos grandes narradores, grandes veteranos de la radio. Entonces yo aprendo de... Eso es muy bonito, porque tú cuando vas al estadio, cuando tú vas a un estadio, cuando vas a cualquier estadio, te vas a encontrar con periodistas de muchos años atrás y te van a compartir muchas experiencias. Y así pasó con Edgar Peña Torres, porque el pintor me dijo, a mí el pintor me dijo, Víctor, úntese de ir a los estadios, me decía a mí el pintor, y fue un consejo muy, muy sabio que me gustó y pues lo estoy como teniendo en cuenta para mi grupo y para Rayo. Úntense, vayan a los estadios, entrevisten, hagan reportería, o sea, eso es muy bonito porque eso hace parte de la profesión, Tomás. Así ahí es donde se aprende directamente, conociendo el estadio, estando allá, aprendiendo de los que están, viendo que se puede mejorar, metiéndole el propio estilo. Y bueno, Sí, Víctor, claro. me gustaría preguntarte, pues, siguiendo en todo el proceso que has tenido, ¿cuál es el momento más lindo que tú has vivido como periodista, el que más recuerdes? Hay tantos momentos divinos. Uy, cubrir mi primera Copa del Mundo. Cubrir mi primera Copa del Mundo. Uy, ¿cómo es esa experiencia de Ta- cubrir una Copa del Mundo? Mira, mi primera Copa del Mundo en 10 años de carrera que llevo. Uy, hermano, o sea, te voy a decir una cosa. Te voy a contar esto. Resulta que, resulta que hay una plataforma que se llama MediaHub. Resulta que pues me tocó asociarme con Periodismo en Acción para hacer este proceso de la Copa del Mundo, Correcto. de ir al Mundial Femenino Sub-20 del año pasado. Me metí a la página y las dos primeras veces me aparecía, yo revisé el correo y me dije, uy, solicitud rechazada. ¿Y por qué? Me dijo, no, le tocó vincularse a Cor. Y luego de eso me vinculé a Cor, me ayudaron. Y luego de eso empecé a mirar qué había pasado. Y todavía demoraba el proceso, porque el mundial empezaba el 31 de agosto.
y terminaba en septiembre, arrancando septiembre. Cuando empecé a hacerlo del mundial, yo dije, Lenin fue el que me llamó un día, me llama el celular por la mañana y me dice, cuando yo miré no, fue cuando ese día revisé mi correo y dije, uy, me aprobaron la acreditación, yo no, casi que lloró de la felicidad. Brinqué y se lo dije a mi mamá, se lo dije a mi novia, le dije, mamita, ya me aprobaron la acreditación. Luego le escribí a mi novia y le dije, amor, ven, ya me escribieron ya me, ya me acreditaron para el Mundial Femenino Sub-20. Y después llamé a Lenin y le dije, Lenin, nos aprobaron. Dijo, ¿qué? ¿Cómo que nos aprobaron? Y yo, bueno, y Lenin también dijo eso. Nos aprobaron y Lenin y yo fuimos a cubrir el Mundial. Yo me sentí, cuando cubrí ese Mundial, me sentí como si yo no estuviera acá, como si yo no estuviera en Colombia, como si estuvieras en otro país, en Claro. otra latitud, en otra, no sé, en otra onda. O sea, es una cosa impresionante que tú dices, y estaba la gente de FIFA, y la gente de FIFA te atiende bien. Es que cuando tú entras a FIFA Media Hub, la gente de FIFA te ayuda, Tomás. O sea, fue tan inspirador que es que FIFA te dice, ven, Víctor, y entonces ahí conocí grandes personas en FIFA. De hecho, una de esas miembros de FIFA creo que fue una jugadora del América, es Carolina Pineda, que fue jugadora del América. Carolina Pineda, que la he visto, que una vez me tomé una foto con ella en uno de los partidos del Mundial. Y de hecho, vi el primer partido. Vi el primer partido, me fui con Lenin y ¿Cuál fuimos a cubrir fue? el primer partido. Colombia-Australia. Ese partido quedó 1-0. Ese partido quedó 1-0. Bueno, no me acuerdo bien quién hizo el gol, creo que lo hizo fue Jessica Muñoz, creo que fue, no me acuerdo bien. O fue Juanita Ortega, bueno, no recuerdo bien quién hizo el gol, pero estuve en ese primer partido, fue por la noche ese partido. Pero fui a los dos partidos. Primero fue México-Camerún y luego el segundo partido fue Colombia-Australia. ¿En qué estadio era? En... Fue en el Campín el primer partido fue en el estadio El Campín, Porque exactamente aquí en el se jugó Campín. en Campín y Techo, ¿no? Se jugó en los dos estadios. Sí, sí, se jugó, sí, porque fueron las tres sedes, acuérdate que fueron las tres sedes, en el Campín, en Techo, y en Medellín, también que fue otra de las sedes, y Cali, ¿sí? Sí, pero ya en Cali rondas también. más avanzadas ya se dejó solo en Bogotá directamente, si no mal no Sí, recuerdo. en Bogotá directamente, correcto. Sí, porque el último partido de Colombia se jugó en Cali, que fue que llegaron hasta cuartos de final, que ese partido lo perdieron por penales ante Países Bajos. Entonces, resulta que yo fui a ese primer partido y fue una sensación bonita. La gente de FIFA me atendió muy bien, nos atendió muy bien, agradeciendo a la FIFA y a Periodismo en Acción y por supuesto, por permitirnos cubrir este hermoso mundial. Luego de eso vimos jugar a chicas que juegan muy bien y también en ese mundial jugó Linda Caicedo, porque Correcto. la convocó el técnico, el profesor Carlos El Fututo Paniagua, actual técnico de la sub-17, la convocó, ¿Qué están jugando ahorita? porque El 17. ahorita no está jugando, No, en no, no pero está está en el jugando mundial. está Está en jugando el mundial. En este momento están estando en el mundial en jugó, el torneo. Ayer jugaron. sí, sí, porque ella jugó tres mundiales, jugó el de la India, jugó jugó los Juegos Olímpicos de Bien, París, todo de hecho, presente. fue convocada para los Juegos Olímpicos de París, y de hecho también jugó bueno, y jugó el Mundial Jugó todo. sí, el de la India, sub-17, que quedaron subcampeonas, ¿sí? Luego de eso vi jugar, por ejemplo, a Linda Caicedo, vi jugar jugadoras muy buenas, Katherine Osorio, que actualmente juega en Atlético Nacional. Vi jugar también a Jessica Muñoz, que también juega en ese mismo equipo. Vi jugar también a muchas jugadoras, a la arquera Luisa Agudelo, actualmente arquera del Deportivo Cali. Y fue un partido muy bueno. Ese partido quedó 1-0. Lo ganó por la mínima diferencia Colombia y ahí fue lo que sufrimos.
y luego como en la etapa complementaria o etapa inicial, creo que fue en la etapa inicial, en el primer tiempo fue que se lesionó Carla Biancha, que actualmente, jugadora de Independiente Santa Fe, que se está recuperando de una lesión fuertísima, una fuerte entrada que le hicieron y todos angustiados, y de Carla Biancha se lesionó, se la llevaron en camilla, en ese mundial, y luego de eso vi cuando, uy, Dios mío bendito, yo la vi lesionada a ella, pero lesionada, eso sí. Luego de eso, como venía el partido luego llegó el partido frente a Camerún, porque antes se jugó el partido entre México y Camerún y después Colombia en Australia. Luego de eso, Colombia-Camerún, fuimos a ese partido por la noche y le ganamos 1-0, creo que fue que le ganamos. Uno de esos goles lo hizo Jessica Muñoz, que se fue por el sector derecho, tras un pase filtrado de una jugadora de la selección, no me acuerdo, creo que fue Juana Ortegón, fue Ortegón o no, fue Linda Caicedo, creo que fue que participaron Linda, Juana y la que metió el balón fue Jessica Muñoz que se replegó por la banda derecha, ¿sí? Y ahí fue el golazo venciendo a la arquera de Camerún, porque las cameruneses atacaban y se venían a la contra de ellas en ese partido. Eso fue por la noche. Entonces, ahí me quedé en el segundo, ahí me quedé en la tribuna de prensa, pero fue una experiencia muy bonita, nos atendieron muy bien. Y ese día cuando terminó el primer tiempo, bajé un momento al centro de medios y me tomé un café, me tomé mis once, y luego de eso empezamos a hablar ahí. El Y ahí me famoso. empecé a encontrar con muchos colegas, entre esos colegas del Gol Caracol y de Fútbol RCN que estaban transmitiendo el partido. Me encontré con Javier Hernández Bonet, que es un excelente comentarista también. Lo admiro mucho por su trabajo también. Y ahí fue la inspiración. Ese mundial fue bonito. Fue para mí el momento más bonito de mi vida, vivir la Copa del Mundo, que es algo incomparable. Ojalá se repita porque pues, la Copa del Mundo sea uno de los torneos más bonitos y es un torneo que a mí la verdad me emocionó mucho vivir ese Mundial Femenino Sub-20. Me acuerdo mucho que ahí se presentó en la inauguración, se presentó un cantante que hace la banda sonora de una canción que le compuso a la selección Colombia que se llama El ritmo que nos une, de Ryan Castro, Ryan del Castro. cantante Claro. Ryan Castro, que fue el que compuso la canción, cantó ahí ese día del Mundial, pero fue algo muy bonito, fueron fotos que para mí, Tomás, de verdad, para mí ese momento no lo olvido, a pesar de que Colombia no levantó el título, pero tuve la oportunidad de disfrutarme ese Mundial, también vi otras selecciones, vi Argentina, por ejemplo, vi a una jugadora como Kishi Núñez, que es una excelente jugadora, Sí. vi selecciones como Argentina, Venezuela, Alemania, ¿sí? Países Que Bajos. Países Bajos con una arquera como lo es Fenke Lifting, que es de las principales referentes del equipo femenino de la selección femenina de Países Bajos. Vi jugadoras que de verdad aprende uno de ellas y aprende mucho también de los módulos tácticos de cómo las selecciones europeas, aparte de la nuestra, de la selección Colombia, aprende uno de los módulos tácticos de otras selecciones, como Australia, está por ejemplo Alemania, también Costa Rica también que participó en ese mundial, Venezuela también, y, y, y pues he estado en algunos partidos de Venezuela y de hecho hubo gente que llegó de Venezuela a ver el partido, los que viven aquí en Colombia también, y pues fue un momento muy especial y pues quedaron campeonas, que fueron entre dos selecciones, Corea del Norte, que quedaron campeonas de la Copa del Mundo Femenina Sub-20. Sí. Muy bonito ese mundial. Estamos hablando de esto. ¿A Víctor le gusta el fútbol femenino? Claro que sí, me encanta. Soy un enamorado, un empoderado del fútbol femenino. He visto muchas jugadoras, muchísimas. Uf, he visto muchas. Yo ya llevo cubriendo fútbol femenino hace más o menos unos 4 o 5 años. Me gusta mucho
Yo, por ejemplo, cubro a Santa Fe, cubro a Millonarios. Santa Fe que la de que, pues, lo de que tiene exactamente 4 títulos. Ah, no, 3 títulos tiene Santa Fe porque el cuarto lo perdió. Pues la selección dirigida por Omar Ramírez, ¿sí? Perdón, el equipo capitalino dirigido por Omar Ramírez. Ahí fue donde las Leonas, pues, hicieron un gran trabajo. Uno de esos títulos lo levantó con el profesor Omar Ramírez, uno lo levantó con el profesor Albeiro Erazo, actualmente técnico de Equidad. Y me Sí, acuerdo tanto que y también tuve la maravillosa oportunidad de cubrir la Copa Libertadores Femenina, que se hizo en 2 sedes, como lo son Bogotá y Cali. Precisamente yo cubrí los partidos de la Libertadores Femenina. Ahí fue con Ovación Radio Colombia que cubrí la Libertadores Femenina. Fue muy bonita la Libertadores Femenina. Y ah, ahí fue donde bien. las chicas estuvieron desarrollándose. Vi a Atlético Nacional jugar, vi al equipo de Palmeiras jugar. Ahí hay una referente muy, muy importante que actualmente juega en la selección de Argentina, como lo es Yamila Rodríguez, una delantera argentina, ¿cierto? Correcto. También están jugadoras que se han desarrollado muy bien. En Santa Fe he visto jugadoras que ya han ido al exterior. Sí, Han ido al exterior, por ejemplo, yo en una historia dije que hay jugadoras como por ejemplo Carla Torres, que jugó en Santa Fe, cumplió los 18 años, que es la edad permitida para poder jugar en el exterior, no pueden jugar, no puede tener, las jugadoras no pueden tener, por reglamento FIFA, no pueden tener jugadoras menores a 16, a 17, 18 años, tienen que ser, ya cumplió los 18 años y poder jugar en el exterior, se fue para el Leicester City de Inglaterra, y también jugadoras que se han desarrollado muy bien. He visto, por ejemplo, que Lacey Santos, que jugó que pues juega en el Atlético de Madrid. He visto jugadoras muy buenas, muy explosivas y sobre todo que ya uno se ha dado cuenta. eh, y también pues apenas se han visto jugadoras que están que están en ese ámbito. Eso es lo que más me ha gustado del fútbol femenino y sobre todo eso es muy bonito porque hay una cosa que yo siempre digo, hay que manejar, hay que conservar el ecosistema del fútbol femenino. Si conservamos ese ecosistema, nosotros como principalmente desde la prensa deportiva, es importante tenerlo porque si uno conserva ese ADN de poder cubrir fútbol femenino, eso te permite abrir puertas. Y eso me ha gustado mucho cubrir fútbol femenino con la ayuda de Dios primeramente y siempre, siempre y cuando pues le den a uno la oportunidad de poderlo hacer y poder cubrir cada uno de los partidos. Y viendo ese gusto por el fútbol femenino, me gustaría preguntarte si tuvieras la oportunidad de en este momento decirle algo al presidente de la Unión Magdalena, que ha sido viral en estos días por lo que dijo del fútbol femenino, ¿qué le dirías? Pues yo lo invitaría, lo digo con el mayor respeto, porque siento que, y lo voy a decir aquí abiertamente, yo lo dije en una historia en Instagram, que a mí sinceramente me pareció una falta de respeto que De acuerdo. él se puso a decir que practicaran otro deporte y no fútbol. Yo le diría a él que conociera a profundidad el fútbol femenino, que conociera a profundidad el fútbol femenino, que tuviera la oportunidad de empaparse del ecosistema del fútbol femenino, ¿sí? Mire, eso yo lo hablé una vez, eso lo hablé, por ejemplo, en un evento, lo he hablado con muchas colegas y con otros colegas, en un evento que hace precisamente la revista Femina Fútbol, ¿sí? Que dirige precisamente Natalia Prieto, se llama Premios Femina Fútbol. Yo estuve ahí en ese evento y hablaron mucho del ecosistema del fútbol femenino, del desarrollo de las jugadoras. Pues yo lo invitaría a él a que conozca a fondo el fútbol femenino, que conozca la historia del fútbol femenino. Acordémonos que una de esas jugadoras de la selección Colombia en su época fue Miriam Guerrero, ¿m? Fue jugadora de la selección Colombia en su época, ¿sí? Y que cada año ha tenido jugadoras históricas. Mire, hay jugadoras históricas, y yo digo, y voy a citar jugadoras históricas.
Y cuando hablo de jugadoras históricas, hablo, por ejemplo, de la goleadora histórica de la selección Colombia, hablo de Catalina Usme, que está jugando en el Galatasaray y jugó en el América de Cali. Y tiene un hermano que es entrenador, que es técnico de la selección de Ecuador y dirigió a la América, Andrés Usme. Ah, no sabía ¿Sí? esa. No tenía esa Sí, relación claro. en mis papeles. Andrés Usme es el hermano de Catalina Usme, el hermano de la jugadora Catalina Usme, de hecho. Y la hermana es la que, y ella es hermana del entrenador. Es un dato ahí, no, un dato no menor, digámoslo así. Y resulta, pasa y sucede que, bueno, ese sería como lo que yo diría. Hay que valorar el fútbol femenino, el ecosistema del fútbol femenino, apoyarlas, respaldarlas por el fútbol practicado por mujeres. Porque si manejamos este ecosistema, estoy completamente seguro que el fútbol va a ser muy formativo. Otro caso. Hay una jugadora de Santa Fe, que fue jugadora de Santa Fe, que ya se retiró el año pasado, Natalia Gaitán, fue defensa del equipo capitalino, fue capitana de campo. El año pasado, cuando jugó la Copa Libertadores Femenina, que fue de los últimos partidos que jugó, ¿qué pasó ahí? A ella le dieron la banda de capitana. Me acuerdo mucho en un video que sacó, que mostró Independiente Santa Fe, ¿sí? En sus redes sociales de Independiente Santa Fe, que ella pues le dieron la banda de capitán y pues ella defendió al equipo. Una excelente defensa. Ella también participó en Panamericano, hizo parte de la Selección Colombia, hizo una gran carrera a Natalia Gaitán. Entonces yo digo que la invitación es para que valoren menos el fútbol femenino y protejamos el ecosistema del fútbol femenino porque el fútbol femenino nos fortalece, nos llena de gratitud y nos ha dado alegrías al país. Acordémonos que Linda Caicedo, para citar un caso, ella sé que fue la mejor Golden Girl. Y también, por primera vez en la historia, la selección Colombia fue subcampeona de un mundial, del mundial femenino que se jugó en el año 2022. Y la figura en ese mundial fue la arquera vallecaucana Luisa Agudelo. Para citar ejemplos claros, hay que proteger el ecosistema del fútbol femenino, Tomás. Sí, pues, Luis Agudelo que y ya tiene gran trayectoria y recién cumplió los 18 años. Los Sí, cumplió claro, están en el hace deporte. un mes. Ya estaba, Sí, sí, ya debe estar en planes para irse a otro club directamente en Europa o eso. sí, toca esperar porque tengo entendido, espero no estar equivocado, no quiero ser erróneo en el tema. Yo creo que ella aún tiene contrato vigente con el Deportivo Cali Sí. y pues ella pues termina la temporada de la Liga Femenina y pues ya piensa en los planes para, para lo que viene de aquí en adelante, que es ir al exterior porque Luisa Agudelo es una arquera muy buena, es una arquera con un talento enorme, una arquera que, pues ella fue selección Valle, creo que en los juegos en torneos aficionados como Copa Win Sports y eso, me acuerdo mucho porque he visto algunos de sus partidos. Luego de eso, pues, en el 2022, fue convocada por el profesor Paniagua para que fuera parte de la selección sub-17, ¿sí? Luego de eso estuvo en el Mundial Femenino Sub-20 y luego estuvo también convocada para el Mundial de República Dominicana, que fue exactamente el año pasado. Y pues Luisa Agudelo, que es una muy buena arquera, sobre todo porque de hecho este año estuvo en las convocatorias, en los microciclos de trabajo con el profesor Angelo Marsiglia. De hecho, tuve la oportunidad de estar ahí en la sede de la Federación Deportiva, en la Federación Colombiana de Fútbol, la sede deportiva, aquí en Bogotá, y pues ahí ella estuvo entrenando. De hecho, la última vez que la entrevisté fue en los premios Femina,
en Femina Fútbol le pregunté que cómo iba ese proceso, que cómo iban las cosas, que pues prontamente estaría convocada a la Copa América y ya también estuvo en partidos amistosos. De hecho, me acuerdo un partido amistoso que fue frente a Estados Unidos, que fue convocada también, porque pues en un partido creo que la puso inicialista Natalia Giraldo, sí, arquera del América de Cali. Y después, ya después en otro partido, estuvo creo que en la Chip Bellis Cup, que fue un torneo amistoso, ya me acordé. Ah, fue hace Chip poco, Bellis Cup. Sí, la Chip Bellis Cup, en me Estados acuerdo. Unidos. Sí, la Chip Bellis Cup. Y creo que en algunos de los partidos puso de titular a Natalia Giraldo y después en otros partidos, como que en los últimos partidos puso a Luisa Agudelo, la arquera del Deportivo Cali. Sí, Puso a un Luisa saludo también ahí. que también hemos tenido la oportunidad de conocerla directamente. La última vez fue en la cancha, en el partido de Equidad contra Cali. Fue la última vez que yo tuve la oportunidad de compartir palabras con ella. Bueno, Víctor, pero ahora voy a hacerte algunas preguntas que ya son como más de respuesta rápida, de como tus gustos y eso, porque ya hablamos de tu carrera, algunas opiniones de temas de la actualidad. Pero para conocer a más a Víctor, y lo primero es, ¿cuál es su equipo favorito en Colombia? Uy, pero me preguntas como hincha o bueno, o cómo me preguntas ahí, ¿ah? No, como Víctor, ¿cuál es el equipo favorito de Colombia de Víctor? Para mí, Millonarios, ¿Hincha de Millos de toda la vida? claro, claro que sí, Millonarios. Y si vamos a Argentina, ¿qué equipo le gusta allá? Pues a mí me gustan mucho equipos como River Plate de Argentina. Claro, Millonarios y River son amigos, son clubes amigos. Sí, Sí. sí. Y si viajáramos a tierras brasileras, Ahí sí me la pusiste difícil. Bueno, hay buenos equipos. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, Flamengo, el equipo que dirigía en ese entonces, a ver, Tite era el que dirigía. O de pronto también, bueno, yo me quedaría de pronto con un equipo brasileño. Yo diría que el Botafogo. Botafogo porque fue campeón de la Copa Libertadores el año pasado. Está sí. haciendo hizo una gran campaña. Sí, lástima la desarmada que le pegaron. Dejaron a Botafogo sin nada. Sí, claro. Sí. Y por ejemplo, en el viejo continente, Inglaterra, ¿qué equipo le gusta? Pues equipos de Inglaterra me gusta mucho, por ejemplo, el Liverpool donde juega Luis Díaz. Sí. En España, Uy, en España el Real Madrid. en Italia. En Italia, me la pusiste difícil. Creo que por ahí el Milan de Italia, que ya está en fases finales de la Champions. Sí. El Inter, El Inter de entonces. Milán. El Inter de Milán, quiero Ah, decir. El Inter. estaba pensando en el Milan, en el rojo. No, no, el Inter. El Inter. Inter. En Alemania En Alemania yo me quedaría de pronto con el Borussia Dortmund. y Con en el Francia. Borussia. En Francia me quedo con el Paris Saint-Germain. De todas las personas que he entrevistado, me sorprende, es la primera que dice Paris Saint-Germain. Me han Porque, dicho Marsella, Olympique de Lyon, pero se me hacía curioso que nadie me dijera Paris Saint-Germain, porque siento que dentro de todo hay como cierto, como desprecio por el Paris Saint-Germain, por así decirlo, por parte de la gente por estos últimos años de que compra solo jugadores y que cree que va a ganar a punta de billetes. no, claro, es que el problema también es ese. El problema es que los clubes se forman teniendo en cuenta una buena estructura económica y armar equipos en Europa, pues también teniendo en cuenta, pues evaluando la calidad de sus jugadores
y, y qué características necesitan, ¿sí? Porque los técnicos tienden a evaluar, los técnicos de fútbol en el mundo tienen que evaluar qué tipo de jugadores necesitan. Aunque existen, por ejemplo, los llamados scouting. Los scouting, esos casos, talentos que quieren pescar. Esto lo hablé en una entrevista en Radio Deportes Colombia. Le pregunté a un técnico, que fue técnico del Quindío, le pregunté que cómo es, que cuál es el parámetro que tienen los técnicos para escoger jugadores, para contratar jugadores. Y me dijo, no, es que tienen que tener condiciones que sean ágiles, cuál es el perfil de cada jugador, ¿no? Si le pega con la izquierda o con la zurda, Claro, cada ¿sí? equipo tiene que buscar lo que ¿Cuál es, necesita. cuál, cuál es la información que necesitan los técnicos para saber exactamente qué y qué jugador o qué posicional también en cuenta la corpulencia física del mismo? Por ejemplo, porque hay jugadores que, por ejemplo, están desde 1,60 hasta una estatura promedio de 1,80 que son defensas, que son espigados, que son altos, que son, digamos, o sea, son cosas que los técnicos siempre dicen, ¿sí? Es más que todo eso, Tomás, en ese Mm. sentido. Y como hincha del PSG, ¿usted ve al PSG este año levantando la Champions? Está muy difícil. Yo prefiero no decir nada porque toca esperar que se jueguen los partidos. Toca esperar que se jueguen los partidos. Toca esperar que se jueguen los partidos, aunque yo soy muy neutral en ese sentido, yo soy muy imparcial en ese tema, pero yo prefiero esperar que se jueguen los partidos porque no será fácil, aunque el Real Madrid quedó eliminado porque sí fue un fracaso. Lo del Real Madrid sí fue un Sí. fracaso. Pero hay que esperar a ver qué sucederá pues con estos equipos, porque el Barcelona está jugando muy bien. Entonces mi concepto es primero esperar que se jueguen los partidos y esperar a ver cómo importa, porque pues para ver quién llegará a la final de la Champions. ¿Quién llegará? Pero en un caso hipotético que llegue PSG e Inter, ¿cuál de los dos le gustaría más que ganara? Pues yo creo que el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain. Bueno, entonces pasemos un poco de jugadores. ¿Cuál es su jugador colombiano favorito actualmente e históricamente? Bueno, en la actualidad hablo de Luis Díaz. Luis Díaz, el Guajiro Luis Díaz, que es un excelente jugador. Le ha ido muy bien en Inglaterra. Y si hablamos históricamente hablando, bueno, pero históricamente es jugadores que han pasado por la historia. Pues yo puedo decir que también, no sé, de pronto Falcao. Sí, Falcao. Para mí Falcao García es un buen jugador, pero a pesar de las lesiones que le ha tocado, pues muy duro, es un jugador histórico. Y del fútbol colombiano, hombre, no puedo dejar por fuera a Dairo Moreno, que ya son 359 goles en su carrera profesional. Ay, No puedo sí. dejar por fuera a Dairo Moreno. ¿Usted lo El llevaría a último la gol lo hizo, selección? pues yo creo que le daría la oportunidad. Pues yo no sé cuántos años, tendrá como 38 años. Como 36, si no me equivoco. Yo creo que sí lo llevaría. Con 36 años estaría bien, es un buen jugador. Porque es que el problema de los jugadores, del jugador colombiano es que, a ver, hacen goles en Europa, ¿sí? Con sus clubes y todo. Pero realmente al ponerse la camiseta de la selección, y esto lo he debatido en un programa con ahí en el espacio deportivo, Les pesa. pues, hombre, no les, o sea, no les pesa, ¿sí? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema del jugador en Colombia. Cuando, cua- hablando lo que son las eliminatorias, porque ya llevamos algunos partidos sin ganar. Hemos perdido con Bolivia, hemos perdido Brasil. con Brasil, Empatamos con Paraguay. empatamos con Paraguay y perdimos con Brasil. Y ahora, pues se viene el partido frente a Perú que sí tiene que ganar.
que sí tiene que ganar, porque si no, la cosa se pone complicada. ¿Eh? Sí, y después visitar Argentina, que no es escenario fácil. Visitar a Argentina, correcto. No sé si ya está confirmada la sede de Argentina, no sé si va a ser en la capital o se va a jugar en provincias. ¿Tienes ese dato de casualidad? Yo creo que se va a jugar posiblemente lo que por lo que he escuchado y por lo que he visto, eso está, creo que van a jugar en el Monumental de River. Creo que van a jugar en el Monumental, en la programación que oficializó Conmebol, Ah, que claro, sí. oficializó. Porque el último partido que jugó Colombia contra Argentina ya, si no estoy mal, lo jugaron en el Kempes, que eso ya no es en capital, eso es en provincias de Buenos Aires, si no me equivoco. Sí, claro, 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 Porque claro, precisamente ahí. hay algo muy interesante que hacen allá, es que ya juegan partidos en capital y llevan partidos a las otras ciudades, llevan partidos a Córdoba, a Mendoza. No es como acá, que todo está centrado solo en Barranquilla. ¿Usted cree que Colombia debería también compartir sedes? Dependiendo No del sé la rival, verdad. directamente. Pues podría ser una posibilidad. El problema es que históricamente Barranquilla siempre ha sido la sede de la Selección Colombia. Siempre ha sido Barranquilla. Por ejemplo, para el Mundial del 90 y para no irnos para el Mundial del 94, Estados Unidos 94, jugaron en Barranquilla. Para el Mundial de Francia 98 también jugaron ahí. En los últimos años fue así. En Sudáfrica 2010 creo que jugaron en Bogotá y ahora pues volvieron y jugaron en Barranquilla para las eliminatorias de Brasil 2014. Claro, Bogotá nunca fue muy buena sede para la selección, según tengo entendido. No recuerdo, pero creo que no fue muy buena sede. Sí, claro, 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 claro. Voy a ir a, discúlpame, voy a ir a cargar se me está descargando el dispositivo. Que la casa de la selección siempre ha sido Barranquilla y tiene que seguir siéndolo. Sí, claro, total, porque es que lo que pasa es que ahí se han conseguido las clasificaciones, aunque no está mal que roten a la selección porque no todas las personas tienen la posibilidad de viajar a Barranquilla. No todas las personas tienen la posibilidad de ir a Barranquilla, porque todo el mundo, tú sabes, termina, o sea, los que no pueden ir a Barranquilla, más de uno, por ejemplo, va a un centro comercial, ¿cierto? Que hay pantallas gigantes, o sinceramente van a la casa de un amigo, o a la casa de la novia, o de la suegra, o a un familiar y se reúnen, hacen un grupito y ven el partido de la selección. Yo regularmente, yo soy de los que, yo soy, como no podemos transmitir por temas de derechos, obviamente, pues simplemente yo veo los partidos, hago análisis, ¿sí? En la parte periodística se hace el análisis por temas de derechos, no se pueden transmitir los partidos de la selección. ¿Siquiera sin Pues imagen? simplemente, no, derechos de audio, porque para transmitir los partidos de la selección toca comprar unos derechos, no se pueden transmitir por temas de derechos. Entonces yo me abstengo de no transmitir los partidos de la selección. No tenía ni idea, creí que Entonces, si se hacía por audio, sí se podía directamente. no, por audio, no, eso toca por derechos. Con Uf, audio sí, pero toca pedir, toca solicitar eso, toca el tener permiso. derechos. No. Como no se puede solicitar, como no se puede transmitir los partidos por derechos, yo preferiría, o sea, a veces uno regularmente, por ejemplo, en mi caso, yo soy de los que veo los partidos, analizo, anoto jugada por jugada, si pasó el minuto tal, esto, tin, tin, y simplemente pues se hace el análisis y lo debatimos ahí en el espacio deportivo cuando se haya la oportunidad. Y estamos ahí y pues eso es lo importante de la selección. Sí, Pero sí, yo creo que se debería rotar porque esa propuesta estaba como en vilo. Sí se debería rotar de pronto para que la gente que está en Bogotá, pues tenga la oportunidad de ver, de ver a la selección o por qué no de pronto muchos no tenían porque por ejemplo, si tú pones a jugar a la selección aquí en Bogotá, el Campín se llena. sí, Tú sabes que el Campín tiene 38.000 personas, ¿sí? Y en esas 38.000 personas que tú ves en el estadio, simplemente ponle tú que llene 32.000 personas, ¿sí? 32.000 personas. Si nos vamos a lo que hablamos anteriormente del Mundial Femenino Sub-20,
El récord de asistencia fue de más de 32.000 personas. Ese fue el récord de asistencia para los partidos del Mundial Femenino Sub-20 de la Selección Colombia, específicamente. Los otros partidos fueron promedios muy pequeños, muy menores, Claro, se llega a digámoslo fútbol así. masculino, se llena el Campín, digo que hasta se llena el Atanasio, se llena el Pascual y el Palma Seca, no sé si está habilitado para hacerse, me imagino que sí, pero Pues para hacer sede puede ser, pero eso primero tienen que para mirar si el estadio, porque el estadio sí puede estar en buenas condiciones, pero para eso primero tienen que hacer una evaluación por parte de Conmebol. Tú sabes que para evaluar un estadio, si el este, estadio está en buenas condiciones, evaluar cómo está la grama, cómo está el tema de camerinos, si hay, digamos, duchas, si los baños están en perfecto estado, si el estadio cumple con, si las sillas del estadio, los bancos de las bancas, las sillas donde se sientan los jugadores, estar ahí, cómo está todo, son condiciones para que un estadio esté óptimo para un torneo internacional. claro, Si el pero estadio cuenta con las condiciones. pero si por ejemplo juegan en Bolivia, en ese estadio que queda en la punta de una montaña donde ponen sillas de icopor, el Palma Seca lo más probable es que sea aceptado. Sí, Tomás, eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto. Bueno, y Ujú. siguiendo así con las preguntas rápidas, ¿cuál es el partido que más recuerdas? Uy, de los partidos que yo más recuerdo, yo cuando era pequeño veía el partido Colombia frente a Argentina, que ese sí fue un partido muy emotivo. Verlo por televisión, 5 goles por 0. Uf, claro. 5 goles por 0 ese partido. Fue en septiembre del año 93, jugado en el Monumental de River. Ahí estaba presente, me acuerdo mucho que fue Diego Armando Maradona, que en paz descanse. Y también Público. fue que se consiguió la clasificación al mundial de Estados Unidos 94. Ahí jugó Leonel Álvarez, René Higuita, hablamos de Brilla, esos el pibe, jugadores, el el tren. Pibe Valderrama, el Tren Valencia, también jugaron en esa época, en esa gran época que se vivió en la época del año 93 cuando se jugó aquel partido, el partido ahí en el Monumental, Tomás. Sí, ese partido fue una locura históricamente, pero hubiera sido más locura si el resultado de Perú-Paraguay daba y Colombia dejaba fuera a Argentina del Mundial directamente. Que a raíz de Sí, eso, claro. que a raíz de eso fue que Maradona vuelva a la selección, se pone a entrenar para ir al Mundial, si no me equivoco, porque Maradona en ese momento estaba retirado de la selección. Sí, claro. Maradona estuvo retirado de la selección. Recordemos que el último mundial fue en el año 86 que jugó. Creo que fue México 86 fue, si mal no estoy, No porque que fue jugó de en los Italia últimos. 90, que perdió la final. Sí, Italia 90, que diga, sí, tiene razón, estamos de acuerdo. Italia 90, sí, señor, eso fue. Entonces, pues ahí fue donde precisamente jugó él ahí. Y bueno, fue algo muy histórico de la selección Colombia, de estos jugadores que han hecho historia y que pues esto es algo que pues, lo deben aprender las generaciones que vengan, los jóvenes principalmente, que vengan y conozcan y se enriquezca de la historia de la selección Colombia. Sí. Igual en ese partido tú mencionabas a René Higuita, yo creo que René no estuvo en ese partido, él estaba en ese momento con problemas, Córdoba. con problemas legales, por así decirlo. Creo que sí. Sí, no Sí. me acuerdo bien si fue Reñeguita, bueno, pero no recuerdo bien. Entonces No, ahí es sí lo estuve importante. como Ganamos 5-0. 5-0 que ganó. Sí, señor. De ese Sí, partido señor. hay una anécdota muy buena que es la del Tino Asprilla y el Tren Valencia, no sé si la has escuchado, que el Tren Valencia le decía al Tino que le hiciera el pase para el gol. Sí, claro, claro que sí. Fue un pase en largo que le hizo. Sí, sí.
No, yo escucho esa anécdota y la puedo escuchar 10 veces y 10 veces me ríe como la cuenta el Tino. Pero bueno, pasando al mundo de los goles, ¿cuál es el gol que más recuerdas y el que más celebraste? Uy, el gol que más celebré fue el de James Rodríguez. El de James Rodríguez fue el que he celebrado en el Mundial de Brasil 2014, cuando jugó contra Uruguay. Una pintura que se hizo, remate de pierna zurda que le filtró fácilmente el balón Juan Guillermo Cuadrado y que fácilmente venció al arquero Fernando Muslera, al arquero uruguayo. Bien. Y ya, pues la última pregunta que tengo aquí para cerrar es, de las últimas preguntas, ¿cuál es la película favorita de Víctor? Uy, hay muchas. Uy, yo vi una película, justamente vi una con mi novia que se llama Avengers, creo que se llama Thunderbolts, creo que se llama. Hace poquito, Una recién película que, estrenada. sí, hace poquito, precisamente el jueves festivo, estuve con mi novia viendo una película y es muy buena, hay muchas, pero esa fue muy bonita porque es de acción. Yo soy de los que me gustan mucho las películas de acción, de las veces que voy a cine Hmm. con mi novia esa película me ha gustado bastante, me ha gustado bastante, sobre todo por la acción que tiene y todo eso que se ha vivido con un contexto muy, muy poderoso esa película de esos héroes como Capitán América, que estaban ahí defendiendo la humanidad y todo el tema. Sí, claro. ¿Y serie tiene alguna que le guste? Bueno, series de tele, bueno, yo no casi no veo series, le digo la verdad, le digo la verdad, yo no casi no veo series, ¿O porque la no? verdad yo soy de los que, es que mi televisor no sé, es que yo no veo series así que digamos, series, pues hay muchas. Hay una norteamericana que se llama Sala de Emergencias. eh, Hay unas series buenas, porque yo no soy novelero, yo antes era novelero, pero yo ya no veo novelas, porque ya estoy más que todo dedicado a, A a ver, ver, Dios, a ver a, fútbol. a ver fútbol, a ver fútbol todo el día. Yo soy de los que veo fútbol, veo programas de fútbol, veo programas de polémica, me la paso viendo videos en YouTube, a veces escucho música, o sea, soy de los que escucho música a veces, cuando salgo cuando voy para el estadio, o cuando voy a hacer alguna vuelta, pero no veo así, es que series así de las más recientes, yo no he visto ninguna, o sea, sinceramente porque yo no, bueno, aunque existen ya las plataformas digitales para verlas, pero no he tenido chance de ver series por la razón por la cual, pues, uno, el tema de las transmisiones y segundo, pues, soy de los que me la paso muy empeliculado con el fútbol. Soy de los que me la paso viendo fútbol en toda la parte de la mañana, viendo programas y parte de la tarde viendo fútbol pues, escuchándolo también en radio. Pero tú te me adelantaste en algo porque te iba a preguntar, ¿qué música le gusta a Víctor? A mí me gusta mucho el reggaetón, me gusta mucho el vallenato, me gusta todo, de todo un poquito, la salsita, todo. ¿Y cuál es esa canción en este momento que usted dice, esta es mi canción favorita en este momento? Pues hay muchas. Está, por ejemplo, hay tantas canciones. Hay una que se llama Retro, hay una que es de un grupo de reggaetón, se llama Retro, se llama Esposa Mía, y hay otra que se llama, y una que puedo tener en mi playlist, que se llama, y hay otra preguntita, y hay otra canción que se llama, bueno, Eres mi sueño de Fonseca, y bueno, y varias, y tengo una canción que es de Karol G, no, de Becky G, que se llama A mí me gustan mayores. Hay una canción que es muy pegajosa, ¿no? Que pega bien, sí, sí, o sea, que es muy pegajosa. Ah, Es, bueno, Víctor, muchísimas gracias por estar acá, compartir contigo. Me gustaría preguntarte una pregunta que le hago a todos. ¿Qué se siente estar desde el otro lado de la silla? Porque a los periodistas siempre les enseñan a preguntar en las entrevistas, pero nunca les dicen cómo ser entrevistados. ¿Qué se siente estar ahí desde ese otro lado?
No, pues es muy rico porque, es muy rico porque te das a conocer, te das a conocer principalmente. Si tú te das a conocer, es porque precisamente eso es lo que hace, te das a conocer, digamos, en el ámbito, pues un poco más personal y profesional para poder destacar las tareas que hacemos en el mundo del periodismo deportivo, o sea, destacar estas tareas tan bonitas que hacemos, porque no es fácil, como digo, montar un grupo deportivo, no es fácil hacer una transmisión, no es fácil hacer todo esto, porque porque te pueden jugar algunas cosas en contra, pero se pueden superar de una manera totalmente diferente, Tomás. Sí, así es. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Ya listo para ya cortar, despedirnos, pero sin antes recuérdanos dónde trabajas, dónde te siguen, tus redes sociales de tu medio. Bueno, yo trabajo en Rayo de Deportes Colombia y soy narrador deportivo también en Patrulla Deportiva Radio, mi grupo, dirijo mi propio grupo. Me pueden seguir en Facebook, me pueden seguir como el grupo deportivo de Patrulla Deportiva Radio, en TikTok, Patrulla Deportiva Radio, Instagram, Patrulla Deportiva Radio, guión bajo, en X, Patrulla Deport, y por supuesto estamos bueno, ya Facebook lo dije, también estamos en YouTube, en Patrulla Deportiva Radio y en Rayo Deportes Colombia estamos en YouTube también. Y también estamos en todas nuestras plataformas digitales. También pueden seguir mi cuenta personal, Víctor Urbano B, mi cuenta personal de Instagram también. Y bueno, y en las redes sociales ahí me pueden seguir pues para que vean todo el contenido del fútbol colombiano. Ahí estaremos haciendo las transmisiones deportivas a través de Facebook, YouTube. Estaremos haciendo nuestras transmisiones de la liga, del fútbol profesional. Ahorita estamos con el tema de Copa Sudamericana. Estamos transmitiendo de los partidos a la América de Cali que está participando en Copa, en la Copa, en torneo continental. Y bueno, y se vienen muchas cosas y se vienen muchas sorpresas para toda nuestra amable audiencia deportiva, Tomás. Ah, listo. Entonces también ahí las estaré dejando en la descripción del video para que vayan y te sigan. Y reitero, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá. Se pasó volando el tiempo, una charla muy entretenida y conocer de toda esa trayectoria que tienes. En serio, muchas gracias y muy agradecido por tu tiempo. Gracias a ti, Tomás, de verdad, gracias a ti. Muchas gracias por invitarme a este espacio y de verdad enviarles un abrazo y bendiciones. Vale, Víctor. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en la cancha próximamente. Dios nos da vida y salud, claro que sí, ahí nos estaremos viendo ahí en los estadios cuando el fútbol nos convoca. Sí, dale. Muchos éxitos y en todo lo que quieres, muchas bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, estés bien.